Mensajeros de la Oscuridad presenta. Hola mensajeros, espero disfruten esta historia. El suicidio de un padre de familia se volvió más aterrador cuando la hija de 2 años comenzó a tener comportamientos extraños, a tal grado de manifestar que su padre vendría por ella. El ahorcado. Este caso sucedió en Santa Fe, de la Ciudad de México, hace 15 años. Ese día Laura se sentía decaída. Un presentimiento le hacía pensar que algo no iba bien. Una discusión un día anterior con su pareja la mantenía en un nerviosismo inexplicable. La voz de su compañera de trabajo la despertó de su trance. Laura acostumbraba ir a tomar un café antes de ir a casa, pero esta vez no tenía el ánimo de salir. Por algún motivo, tenía la necesidad de volver a casa. Cuando Laura regresó a casa, vio que todo iba muy bien. Natalia, su hija de 2 años, la recibió con un gran abrazo. Una llamada la hizo saltar de su tranquilidad. En la otra línea, su esposo Carlos la llamaba con desesperación. Le advertía que si no iba a verlo a casa de sus padres, él se quitaría la vida. Laura se sobresaltó. Sabía que estaba alcoholizado y recordó que en la familia de Carlos ya habían ocurrido varios suicidios. A toda prisa se dirigió a la casa de sus suegros. Desafortunadamente, cuando llegó, él ya estaba sin vida. En la azotea de la casa de sus padres, Carlos se había ahorcado. A pesar de su separación y los trámites de divorcio, Laura seguía enamorada de Carlos, pero el alcoholismo los había llevado hasta esa situación. El cuerpo de Carlos fue velado en la casa de sus padres. Laura no quería que su pequeña hija se enterara de que ya no iba a ver a su papá. Esa noche el ambiente era muy pesado. Todos los familiares decían lo mismo. La presencia de Carlos era muy fuerte, como si él siguiera en ese lugar. Los días pasaron. Laura y su pequeña hija no se acostumbraban a la ausencia de Carlos. Un mes después de ese trágico día, Laura se encontraba en la sala de su casa, viendo la televisión. Y Natalia, su pequeña hija, sentada a su lado, jugaba con sus muñecas. Un pequeño ruido, proveniente de la cocina, las hizo mirar hacia ese lugar. Natalia, que apenas era una niña de 2 años, se levantó corriendo del sillón y con una cara de alegría gritó con felicidad porque decía que su padre había llegado de su trabajo. Laura sintió como un frío recorrió todo su cuerpo. No se explicaba cómo Natalia salía corriendo a recibir a su papá, como antes lo hacía cuando él estaba vivo. Laura corrió detrás de su hija y vio que Natalia lo buscaba. «Papi se escondió», decía la niña. Los días pasaron y siempre era la misma historia. Cerca de las 8 de la noche, cuando Carlos acostumbraba a llegar de su trabajo, se escuchaba el mismo ruido y la niña corría hacia su encuentro. Natalia solo tenía 2 años. Siempre se le hizo creer que su papá estaba de viaje y que tardaría en llegar. Ella no podía inventar eso. Una tarde, Laura fue a visitar a los padres de Carlos. Natalia se encontraba jugando en las escaleras de la azotea cuando vieron que la niña empezó a reír y sin más se aventó al aire con los brazos abiertos. Natalia tuvo que ser llevada al hospital por el fuerte golpe que recibió. Cuando Laura pudo verla, le preguntó por qué se había aventado de las escaleras, a lo que Natalia le contestó con llanto, que su papá era malo, porque no la había cachado en el aire. Para Laura, Carlos había sobrepasado los límites. ¿Por qué hacerle daño a su hija si ella era su adoración? Cuando llegaba del trabajo, Natalia jugaba en su habitación y Laura subió a verla. Antes de abrir la puerta, escuchó un murmullo de un hombre que no entendía lo que decía, pero al reconocerla, se estremeció y abrió la puerta rápidamente. Natalia, molesta, le dijo que había espantado a su papi y que se había metido en la pared. Laura sentía desesperación. Nadie de la familia le creía, solo le decían que como era muy pequeña y añoraba la ausencia de su padre,
la niña imaginaba cosas que no existían y que pasaría con el tiempo. Los meses continuaron y la personalidad de su hija ya no era la misma. Solo quería jugar en su cuarto y no le interesaba jugar con otros niños, solo con su papá. Una tarde, mientras preparaba la comida, Natalia, emocionada, corrió hacia su mamá para darle una buena noticia. Le anunciaba que iba a salir de viaje con su papá a un lugar muy bello, que no se preocupara, porque por mucho tiempo no la volvería a ver, pero que algún día ella podía volver a estar con ella y su papá. Laura sabía que Carlos quería quitarle a su hija, y eso no lo iba a permitir. Investigó con varios conocidos para que le ayudaran con su problema. No pasó mucho tiempo y encontró una médium. Las dos intentaron convencer al espectro de Carlos que dejara a la niña en paz, pero obstinado en el deseo de llevarse a su hija, no consiguieron convencerlo. Él aseguraba que mientras la niña quisiera irse con él, se la llevaría. Cuando todos estaban dormidos, los llantos de Natalia despertaron a Laura y se apresuró para verificar qué le pasaba a su hijita. La niña, temerosa, le comentó que ya no quería irse con su papá, que le había pedido que se arrojara por la ventana para que se fueran juntos. La niña recordaba los golpes que recibió cuando le pidió saltar por las escaleras y decidió no hacerle caso. Dijo que su papá se había enojado con ella y que su rostro se había distorsionado como la de un monstruo. Laura sabía que había ganado. La niña no quería irse con él. Con valentía lo retó y le exigió que saliera de la vida de las dos y que jamás volviera a molestarlas. Inmediatamente el ambiente cambió, se respiraba una tranquilidad y la presencia de la entidad ya no se sentía por la casa. Los años pasaron. Natalia es una bella niña de 12 años y aunque su niñez no fue normal, es muy feliz. El encuentro que tuvo con su padre la marcó de por vida. Natalia nunca visita a sus abuelos, siempre les pedía que ellos fueran a su casa a visitarla, ya que el espíritu de su papá quedó atrapado en el lugar donde se quitó la vida. En la actualidad, Natalia se ha adaptado a su don, ese don que su padre le otorgó. Ver y escuchar espíritus por donde quiera que ella vaya no ha sido agradable, pero ha sabido existir con esa capacidad. ¿Es posible llevarse consigo el egoísmo al morir? ¿Querer disponer de la vida de un ser querido para que éste te acompañe en tu sufrir? Espero que esta historia les haya gustado. Si les agradó, no olviden suscribirse a mi canal. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Hasta pronto, mensajeros.